Hola a todos, bienvenidos una vez más a este espacio que nos permite entregar información de los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. La universidad lleva más de 3 décadas haciendo presencia en la región amazónica del país. El trabajo investigativo desarrollado ha sido realmente fundamental para entender la realidad de una zona que aún hoy parece estar lejos. En 1995 se creó el Instituto Amazónico de Investigación, por su sigla llamado IMANI, que fue la primera unidad académica del entonces recién creada CDLETICIA. Desde sus primeros días han procurado desarrollar proyectos de investigación que contribuyen al desarrollo de esta región. Pero para entender mejor el trabajo que se ha venido realizando y conocer más sobre el IMANI, hablaremos en este programa con el profesor Carlos Zárate, quien hasta la semana pasada estuvo a cargo del instituto. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por la invitación y estamos atentos pues, a presentar un poco la historia de lo que ha sido el trabajo de la Universidad Nacional en la región amazónica y a partir de la fundación o de la creación del Instituto Amazónico de Investigaciones IMANI. Bueno, también tendremos la participación del profesor Germán Palacio, quien asumió la dirección del instituto. Bienvenido, profesor. Buenos días, Laura, y espero que me escuches a pesar de que tú dijiste que el trabajo en la región amazónica todavía parece lejano. A veces esta comunicación también parece lejana. Claro que sí, profe. Bueno, empecemos este programa con la participación del profesor Carlos Zárate. Yo quisiera preguntarle sus antecedentes. ¿Qué motivó, profesor, a la concreción, a la creación del Instituto Amazónico de Investigación? Bueno, el IMANI, como ustedes lo mencionó, se creó en el año de 1995 y de alguna manera la concreción pues, de la búsqueda que tuvo la Universidad Nacional en décadas anteriores también para tener un trabajo y una presencia en la región amazónica y en este caso pues en la frontera amazónica. La creación del IMANI fue un poco posterior a la creación de la sede Amazonia o sede Leticia, perdón, en esa época se llamaba sede Leticia en el año 1994. Y unos años antes, la universidad había constituido una estación científica en el año de 1989. Era un poco el intento de la universidad de hacer lo que en otras partes del mundo hacían las universidades de países desarrollados, tener estaciones de campo pues, en las zonas de investigación. Entonces, en el año del 89 se estableció la estación científica con el trabajo de básicamente investigadores que procedían de Bogotá y que trabajaron básicamente en investigaciones de carácter biológico en la región y en particular en esta frontera. Entonces, estos son como los antecedentes inmediatos. Anteriormente la universidad había hecho otros intentos con programas que se denominaron CONIA, CEDIA, ORAM, Orinoquia, Amazonia, etcétera. Pero a partir del 94 con la creación de la sede Leticia y en el 95 del IMANI, pues la universidad tiene un puesto, digámoslo así, in situ en la región amazónica directamente para desarrollar programas de investigación, pero también programas de formación y de extensión en la región. Entonces, un poco el IMANI pues, es producto de estos esfuerzos que tiene la universidad por hacer presencia en la región y por consolidar de alguna manera o promover la formación también de las regiones y su articulación pues, al proyecto de nación que la universidad ha concebido desde prácticamente desde su fundación. Entonces, estamos hablando del año 1995. En el contexto nacional, estamos hablando también de los inicios de la Constitución Política del año 91, la formulación de la Ley de Fronteras en el año 95, también coincidente con la formulación por parte de la universidad de la política de fronteras de la Universidad Nacional, que en un principio intentó, o así lo planteó, constituir comunidades académicas locales en las regiones de integración fronteriza. Entonces, año 1995, constitución del Instituto Amazónico de Investigaciones. Este año se cumplen 25 años de la existencia del IMANI.
Profesor Palacio, hablemos un poco más de lo que ha sido el desarrollo del IMANI. ¿Cuáles fueron esos objetivos trazados y cómo ha sido el cumplimiento de los mismos? Laura, mira, en estos días el profesor Zárate me llamó la atención sobre una historia que es un poco, digamos, asincrónica, como no coincide exactamente. Como lo mencionó el profesor Zárate, la sede fue creada en el 94 y el IMANI en el 95. En buena medida la sede empezó con el reclutamiento de una serie de investigadores muy destacados. Y entonces, entre ellos, el profesor Zárate y otros profesores importantes, como el profesor Echeverri, el profesor Duque y demás. Pero, digamos que aunque había dos instituciones, digamos, funcionando desde el punto de vista normativo, la sede Leticia y el Instituto IMANI, como en buena medida éramos investigadores, somos una sede que, a diferencia de otras, empezó fundamentalmente haciendo investigación. Desde ese punto de vista, los propósitos del Instituto IMANI están realizados porque están reclutados una serie de profesores que no empezaron probablemente por la docencia, sino por la investigación. Sin embargo, de alguna manera estaba colapsada, digamos, las dos figuras. El que era director del IMANI, en cierta forma, el director de la sede era el director del IMANI, eso no había diferencia. Solamente más o menos cuando avanzan el siglo XXI, más o menos hacia el 2009, por ahí 2010, logramos, digamos, consolidar una especie de oficina propia del IMANI que de alguna manera reflejaba ya la expansión y la diferenciación y especialización de funciones. De tal manera que teníamos lo que tenía que ver con formación, como en general hace la universidad, pero de otra parte teníamos la investigación y a la cual le asociamos también la extensión. Entonces, más o menos desde ese momento, de alguna manera, cuaja una entidad propiamente investigativa en donde se trazan los propósitos y los objetivos del Instituto IMANI como tal específicamente. Profesor Zárate, el profesor Palacio nos ha hablado del peso tan importante que ha tenido el trabajo investigativo en el desarrollo del Instituto IMANI. Cuéntenos cómo se desarrolla ese trabajo investigativo y a qué se orienta ese trabajo. Bueno, originalmente, como lo mencionó el profesor Palacio, el IMANI surge como y ya lo mencionó usted al comienzo, surge como la primera unidad académica de la sede y esto que significa que, como ya se dijo, se inició más con investigación que con propiamente programas de docencia o de formación. Los programas de formación van a iniciar en el año 2000 y 2001 con la creación o la formulación de la maestría en estudios amazónicos, también con el inicio de dos programas un programa de pregrado en asocio con la sede de Bogotá, que fue el programa de lingüística. La investigación como tal pues se siguió desarrollando. Inicialmente se tenía dos líneas básicas de trabajo en investigación, uno que tenía que ver con ecosistemas naturales, con biología, con recursos naturales en general, y la otra con algo que se llamaba así como sociedad y cultura. Entonces, digamos que esos fueron los primeros trabajos que se desarrollaron y que desarrolló el IMANI. Ya a partir de la entrada en funcionamiento de los programas académicos de posgrado, entonces el IMANI de alguna manera busca también la articulación con estos programas, y por eso es que en su desarrollo en estos primeros años sirve de alguna manera de soporte y de acompañamiento también a la maestrías en particular. Entonces, es en este escenario donde desarrolla básicamente las tres líneas que los posgrados han tenido desde esa época. Básicamente son las líneas que articulan investigación con formación. Son las líneas de historia y culturas amazónicas, la primera. La segunda tiene que ver con ecosistemas, biodiversidad y conservación, y la tercera con algo que se llamaba algo así como desarrollo regional amazónico. Entonces, esto básicamente lo que muestra es el interés del instituto de también apoyar los procesos de formación, en este caso de posgrado, pero también en esos primeros años, estamos hablando de 1998, surgen los primeros grupos o los grupos de investigación que se constituyen a partir del 98 y que son el origen de lo que hoy podemos llamar la existencia de 7 grupos de investigación
catalogados, clasificados en el sistema de MinCiencias. Tenemos 4 grupos de investigación en A, clasificados en A, 3 en B y 1 en C. Realmente estos grupos son los que han orientado la investigación, cada uno de ellos pues en un tema específico, pero orientados en general hacia la interdisciplina. Tenemos un grupo que se llama Historia, Ambiente y Política, que lidera al profesor Germán Palacio aquí presente, grupos de etnología lingüística, de pueblos y ambientes amazónicos, grupos de ecosistemas, de limnología amazónica, o sea, sistemas acuáticos, grupo de estudios transfronterizos que estoy coordinando yo también hace unos años, y grupos de desarrollo sostenible en la Amazonia. Entonces, estos son los grupos de investigación que han surgido también en el trabajo a lo largo de los años y que el instituto coordina. Profesor Palacio, vámonos a hablar del tema de la extensión. La universidad concibe, pues esa es una función misional, la concibe como la posibilidad de interacción e intercambio de saberes con las comunidades. Cuéntenos desde el IMANI cómo se desarrolla cómo es ese trabajo de relacionamiento con el entorno, y quisiéramos que nos resaltara unos proyectos que ustedes consideren que son bandera y pioneros dentro del instituto. Hay que tener en cuenta que como lo que se contrató fundamentalmente en su momento fueron investigadores, o que su trayectoria fundamental era de investigación, entonces en buena medida lo que nosotros tratamos de hacer fue articular la investigación con ese servicio o atención a la comunidad. En un lugar remoto, de unas relaciones sociales no suficientemente monetarizadas, con presencia del Estado fragmentaria, lo que llaman la extensión solidaria es supremamente importante, es básica. Es la manera como la universidad realmente contribuye, más allá de los estudiantes matriculados, al conjunto de la sociedad. Nosotros debemos ir más allá de las personas matriculadas y registradas, o sea, los profesores, los estudiantes y eventualmente los trabajadores administrativos y todos los que nos hacen posible que nosotros realicemos nuestras labores, porque nos debemos en realidad articular, integrar con el conjunto de la sociedad, y en buena medida es una parte muy importante. Pero en este caso estamos hablando de una sociedad local, en buena medida, digamos, caracterizada por una población con origen étnico muy potente, y también poblaciones que son recién llegadas y que tienen una baja calificación, porque por razones históricas obviamente han sido, digamos, no integrados o mal integrados o descuidadamente integrados o injustamente integrados a la nación. Entonces, de alguna manera, la investigación en nuestra forma de actuar diaria no puede quedarse simplemente, aunque a veces algunos profesores o algunas orientaciones lo vean así, no se puede quedar solo en la investigación como tal, sino tiene que mirar las maneras como se articula con la sociedad en su conjunto. Profesor Zárate, una pregunta en relación a los convenios o actividades con instituciones que hacen parte de la comunidad. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo se relaciona el IMANI con este tipo de instituciones que hacen parte de la comunidad? Bueno, yo creo que es importante enfatizar un poco la pregunta anterior y lo que comentó el profesor Germán Palacio, que tiene que ver con diálogo de saberes. De alguna manera, sabemos que en la Universidad Nacional pues, existen prácticas y existen concepciones también de la ciencia y la tecnología que son muy enmarcadas en lo que llamamos el pensamiento occidental. Y por tanto que tienen una visión pues, de subvaloración de los conocimientos tradicionales, de los conocimientos ancestrales, de los conocimientos que se generan en la región. Y en ese sentido, el instituto pues, ha implementado y ha generado una dinámica pues, de trabajo con la gente, sobre todo con las comunidades indígenas, que lo han llevado pues, a firmar convenios, a hacer proyectos conjuntos que muestran. Hoy, por ejemplo, en la misma sede tenemos una maloca indígena que llamamos la Casa Hija,
porque la casa madre pues es una maloca que está en Leticia, de los indígenas Murui, ¿cierto? Y en ese sentido pues pensamos que hay que cambiar esa concepción existente de que el conocimiento occidental, científico, etcétera, es superior a las demás formas de conocimiento. Pero ya en términos de la pregunta concreta de qué acciones y de qué cosas se han hecho con las comunidades, pues estamos hablando lógicamente no solamente de las comunidades indígenas, estamos hablando con las entidades de gobierno departamental y regional, estamos hablando con las instituciones que existen en la región y solamente podría mencionar dos proyectos o dos actividades, o digo, serían tal vez tres proyectos grandes que ha hecho, que ha acompañado el IMANI, ¿cierto? En los últimos años uno tiene que ver, por ejemplo, con la formulación de los planes estratégicos de ciencia y tecnología, no solamente del departamento del Amazonas, sino de 4 de los 6 departamentos de la región amazónica. Estos planes están orientados pues, a fijar las políticas de ciencia y tecnología de estos departamentos. Y en los últimos, y prácticamente en los últimos años, con bastante énfasis también en este año, hemos logrado también dirigir lo que se llama una entidad que es la que maneja la ciencia y tecnología en el departamento, que es el CODECTI, el Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología, que es una de las maneras en que la universidad pues, presta los servicios a las demás entidades y también a la sociedad. También se me olvidó mencionar hace unos años la sede y el IMANI también en participación, en coautoría con las autoridades tradicionales indígenas de toda la región amazónica, se formuló un documento COMPES para la atención de los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana. Este documento COMPES se realizó en el año 2012-2013. Son documentos que a pesar de que muchas veces no se llevan a la práctica, pero mostraron un poco la intención y el propósito pues, de la universidad de trabajar mancomunadamente con la gente de la región para hacer propuestas de desarrollo y propuestas también para mejorar las condiciones y para empoderar de alguna manera a las mismas comunidades indígenas y a las demás de la sociedad regional o incluso local y también en las zonas de frontera de nuestro país. Profesor Palacio, ¿usted cómo podría definir el alcance que tiene hoy el IMANI en la región en la región amazónica? Pienso que tiene una gran proyección, pero quisiera, antes de avanzar en ese punto y decirlo muy rápidamente, hubo un proyecto que se llama Fortalecimiento del Saber y la Gestión Ambiental que nos permitió desarrollar aspectos muy importantes que vinculaban investigación con extensión, como por ejemplo, nosotros tenemos el mes de la investigación desde hace bastante tiempo, desde hace unos casi 10 años, que después fue seguido por el resto de la universidad y algunas universidades que tienen la Semana de la Investigación. Pero nuestro doctorado en estudios amazónicos surgió de ahí. También nuestra revista, que es emblemática, es Mundo Amazónico. Pienso que el IMANI tiene mucho futuro, pero que parte de ese futuro tiene que ver con esa buena articulación en dos niveles. Uno, con la sociedad amazónica de un lado y con el conjunto de la Universidad Nacional. ¿Por qué? Porque la Universidad Nacional tiene un lugar específicamente localizado en Leticia, en donde tiene una planta de profesores. Sin embargo, la universidad tiene una gran cantidad de profesores que trabajan en proyectos sobre la Amazonia. Una política de carácter nacional y no simplemente desde la sede Amazonia, que articule ese potencial enorme de la universidad, nos puede realmente sacar la pelota del estadio. Si queremos efectivamente lograr que la región amazónica, más que una frontera olvidada, sea una verdadera región autoidentificada. Y en ese contexto, el impacto y el desarrollo del IMANI en perspectiva, ¿qué podríamos decir? El IMANI, por ejemplo, tiene la posibilidad de desarrollar importantes, digamos, proyectos de orientación de políticas nacionales en relación con la Amazonia, y por eso también estamos tratando de construir el Centro de Pensamiento sobre la Amazonia, que es esa articulación entre científicos y tomadores de decisiones en todos los niveles, desde el punto de vista local, desde el punto de vista regional,
organismos internacionales, instituciones públicas y poder lograr que el punto de vista de la universidad y de la investigación se refleje en la toma de decisiones específicas en políticas públicas. Bueno, ya vamos llegando al final de este programa y tengo una pregunta que quisiera hacérselo a los dos profesores, profesor, y es en relación al trabajo realizado con el IMANI durante estos años. Podemos decir que nos ha permitido conocer mejor la región amazónica y las dinámicas sociales de esta región. Bueno, si voy yo primero, entonces la pregunta, uno podría decir, claro, la presencia de no solo del IMANI, sino de la Universidad Nacional en la región, pues ha permitido, por una parte, generar o crear un acervo, un volumen muy importante de conocimiento sobre la región, ¿cierto? Y lógicamente que eso ha estado limitado, condicionado no solamente por los recursos asignados por la misma universidad al IMANI y a la sede, sino también por las condiciones de apoyo, incluso desde el mismo Estado a la misma Universidad Nacional. Entonces tenemos que nosotros aspiramos a que el IMANI y la sede tengan una verdadera presencia y un enraizamiento en toda la región amazónica, no solamente en la frontera. Y dadas esas limitaciones a las que hago mención, pues la acción de investigación pues se ha restringido, no limitado, pero sí de alguna manera restringido al departamento del Amazonas, donde está la sede de Amazonia, o sea, en Leticia. Entonces, claro, hemos tenido programas de posgrados en departamentos como el Putumayo, como el Caquetá, en asocio pues con entidades y con las universidades de sus departamentos, y también otros programas en los otros departamentos amazónicos, pero el campo de acción y la profundización de muchas de las propuestas, así como mencionó el profesor Palacio, de la posibilidad de orientar la investigación amazónica pues de la Universidad Nacional y de proyectarla no solamente en términos de investigación, sino también de formación, pues debería permitir que el IMANI y que la sede pues se fortalezcan y puedan tener una jurisdicción efectiva y de mucho más largo aliento y más profunda en todos los departamentos amazónicos. Laura, gracias. Tú preguntaste si la universidad ahora conocía mucho más la región amazónica, y yo quisiera responder un poquito inspirado en palabras de otros pensadores, y que cualquiera en la universidad, cualquier miembro de la Universidad Nacional podría reconocer esto que voy a decir. No se trata solo de conocerla, se trata también de transformarla con la gente de la región. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Quisiéramos agradecerle a ustedes dos la participación, por permitir que la audiencia conozca un poco de lo que está haciendo la Universidad Nacional en la región amazónica. Así que muchísimas gracias a ustedes dos por la participación. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego, todos. Hasta luego. A quienes estuvieron conectados a esta transmisión también les agradecemos su participación y los esperamos en una próxima oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.